Quiero referir a la pregunta que estamos haciendo el día de hoy en nuestras formas de consulta sobre si realmente hay la posibilidad de que la DEA en este momento esté haciendo una investigación que ligue a el señor Alfonso Durazo, que hoy es candidato por Morena al gobierno de Sonora, con el cártel de Sinaloa. Y resulta que hay algunas cosas que pienso que tenemos que concluir después de, o llegar a algún tipo de conclusión después de que se dio esta información. En primer lugar, he tratado de certificar que esta información es real, que verdaderamente hay una carpeta abierta en la DEA, la Drug Enforcement Administration, para vincular presuntamente al señor Durazo con este movimiento del narcotráfico. Pero hay que decirlo que la DEA no ha confirmado esta información, pero tampoco la ha desmentido. Además de que suele no dar declaraciones sobre investigaciones en curso, pero sí las desmiente en caso de que no esté haciendo una investigación al respecto. Y hasta este momento la DEA no ha dicho que no. Yo me imagino que si no hubiera una carpeta abierta, fácilmente podría haber salido a decir no, de ninguna manera, pero no es así. Por su parte, el señor Durazo, siendo actualmente candidato por Morena al gobierno del estado de Sonora, se apresuró, claro, con todo el aparato, a decir, no, hombre, yo no fui, yo no soy, no hay una investigación, desmiento todo, niego todo. Pero, pues, por supuesto que ese desmentido tendría que ser avalado por un desmentido conjunto de la DEA. Efectivamente, no hay una información que se ha generado por nosotros que vincule a el señor con una investigación que vincule a este hombre con el cártel del Chapo Guzmán. Durazo fue, fíjense nada más para que veamos, ¿no?, algunos datos. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio cuando este era candidato del PRI a la presidencia de la República en el 94. En teoría, quien ocupa un puesto así como secretario particular debe ser prácticamente la sombra de su jefe. O sea, a donde va el jefe, ahí va el secretario particular. Pues porque es los ojos, es los oídos, es las manos del entonces candidato. Pero resulta que el señor Durazo, cuando vino el atentado en contra de Colosio en Lomas Taurinas, que por cierto, hay que estar en Lomas Taurinas para darse cuenta de lo que es Lomas Taurinas, es un hoyo. Es una trampa. Si todavía anduviéramos a caballo, sería un lugar perfecto para una emboscada, como de hecho se emboscó a Luis Donaldo Colosio en esa ocasión. Pero en esa ocasión, lo que son las cosas, Durazo acompañaba a Colosio hasta el baño. Bueno, pues en esa ocasión no fue. No estuvo con Luis Donaldo Colosio en el momento en que vino el atentado. Ahora, varias cosas del atentado. Una, el que tendría que haber autorizado el que fuera a ese lugar, dado su visto bueno, tendría que haber sido Durazo. Por supuesto que tendría que haber sido Durazo. Eso de salida. Ahora, de salida también, ese es un lugar que es un territorio del cártel de los hermanos Arellano Félix, que es un cártel opuesto, enfrentado al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. ¿Por qué están enfrentados? Porque por ahí pasaba el Chapo Guzmán su droga, que es Tijuana-San Diego, y es por ahí que se supone ese territorio era dominado por el cártel de los Arellano. Dos cárteles confrontados en un punto en el que matan al candidato, no está Durazo, pero alguien autorizó que ahí fuera el candidato a una visita. Bueno. También fue secretario particular de Vicente Fox Quesada. ¿Cuál es uno de los primeros eventos? Fox Quesada asume la presidencia el 1 de diciembre del 2020. El 8 de enero del 2021, o sea, unos cuantos días después, fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. Nada más para ponerlo en contexto. Un penal de máxima seguridad. En ese entonces, Durazo fue señalado por haber sugerido haber liberado al Chapo para que éste asumiera el control de todo el narcotráfico en México
y de esta manera se redujera la violencia, como en alguna época ocurrió con el mentor de este, que fue Miguel Ángel Félix Gallardo. Bueno, siendo ya secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de López Obrador, fue quien dio o dirigió el operativo de Culiacán, en la que todos recordamos, agarran a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y uno de los soldados toma un teléfono celular, recibe una orden y sueltan a Ovidio y se van. Lo tenían, y el argumento fue que el presidente dijo: yo ordené la cancelación del operativo porque hubiera habido una masacre en caso de que se hubiera presentado. El presidente de la República se ha reunido con el hermano del Chapo Guzmán en una comelitona en Badiraguato. Ha saludado a la mamá del Chapo Guzmán. Se ve que hay una relación, que hay un contacto. Ahí están las fotografías, ahí están los videos, ahí están las evidencias. Está bien. Ahora, cuando el presidente dice: yo personalmente di la orden para que se liberara a Ovidio porque si no hubiera habido una matanza, el presidente no pudo haber dado esa orden, porque estaba volando en un tramo entre la Ciudad de México y Oaxaca. Y el presidente no viaja en el Air Force One, ¿no? Viaja en un avión de Interjet en clase turista. No va comunicado ni con teléfonos mundiales celulares, ni digo satelitales, ni nada. No pudo haber tomado una decisión así. ¿Quién estaba en la oficina al momento en que se pudo haber tomado esa decisión? Bueno, pues el que estaba a cargo era Alfonso Durazo, que era el secretario de Seguridad Pública Federal, que estaba al frente del operativo. Que pudo haber habido una masacre a plena luz del día. ¿Qué podían haber esperado? Ese operativo se tendría que haber hecho en la madrugada, pero se hizo a plena luz del día. ¿Y quién es el que da la orden, presuntamente, de liberar a Ovidio? ¿El presidente o Durazo? Pues evidentemente que fue Durazo. Y Durazo, con esto, ¿a quién beneficia? Al Chapo Guzmán, porque libera a su hijo. En todos estos eventos ha estado en algún momento Alfonso Durazo al frente. Y esto que estoy diciendo no incrimina a Durazo en la presunta investigación que está haciendo la DEA, pero estaba ahí. Cuando Colosio, cuando el Chapo se escapa de Puente Grande o cuando se libera a Ovidio, por decir algunos ejemplos. Y ahora resulta que viene una presunta información que, insisto, hasta este momento no hemos podido ratificar, de la DEA, que está investigando presuntos vínculos entre el cártel del Chapo y Durazo. Pero entre que son peras o son manzanas, la DEA no ha dicho no. El único que ha dicho no es el perjudicado en que pudiera ser un sí, que es el propio Durazo, que dice: no, yo no fui, yo no he sido, yo nada. Pero la DEA no ha dicho no. Y como ya tuvo una desavenencia la DEA con México cuando la detención del general Cienfuegos, hay una pequeña aclaración en la información que dice presuntamente el comunicado: y la DEA ya se puso en contacto con México para que no haya los malos entendidos de cuando se detuvo al general Cienfuegos. En otras palabras, bueno, según esto, la DEA y el gobierno de México ya lo saben. ¿Y después qué? Vendrá de este hombre que ocupó el mismo puesto de Genaro García Luna. López Obrador se le avienta a Genaro García Luna con todo, sin tener pruebas de nada, como tampoco las hay en el gobierno de los Estados Unidos hasta este momento. Pero la posición de Durazo y la posición de Genaro han sido las mismas, con las mismas posibilidades de poder, en teoría, estar involucrados con esos grupos delincuenciales. En teoría. Vamos a ver si en la práctica.